Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Eh, Buenos días, hermanos, nuevamente. ¿Ven la pantalla? Perdón. Ahorita vamos a proyectar ya la lección para que iniciemos. Hoy vamos a empezar, nos toca el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Y yo quiero iniciar con un resumen de lo último que vimos. Y quiero hacer este resumen porque quiero presentarles o confirmarles algo que la última vez que vimos este tema, eh, tuve un error ahí, cometí un error y hoy quiero confirmarlo porque probablemente ustedes oyeron y vieron esta parte de la enseñanza de Apocalipsis a través de YouTube. Y si tuvieron el cuidado en observar, lo que ya apareció en la grabación difería un poco de lo que yo había dicho en vivo ese domingo que expuse este tema. Y para aquellos que no lo vieron, que no hayan visto la grabación, pues este es el momento para hacerlo. Este capítulo número 13 de Apocalipsis tiene que ver con las dos bestias. Y hablamos de estas bestias y vimos que en este capítulo Juan ve al dragón que aparece ahí con 7 cabezas y con 10 cuernos en sus cabezas. Y ve surgir del mar a una bestia que también tiene 7 cabezas. Si ustedes se dan cuenta y han observado, tanto el dragón como la primer bestia, que es el líder político, ambos tienen 7 cabezas y ambos tienen 10 cuernos. Pero hay algo que diferencia en este sentido tanto al dragón como a esta bestia. Y les quiero presentar entonces un resumen de cómo va a ser en el periodo de la gran tribulación esta situación. Vamos a tener un nuevo orden mundial que explicamos que van a haber algunas instituciones y principalmente una que va a estar gobernando a nivel mundial. Y va a haber un líder ahí que el líder va a ser básicamente el dragón. Y el dragón se va a apoyar en la primer bestia, que es el anticristo, que se le conoce también como líder político. Entonces, este dragón y la primer bestia, como estamos viendo aquí en la gráfica, ambos, o sea, el dragón y la bestia, la primera, tienen 7 cabezas y también tienen 10 cuernos cada uno, o sea, son similares en ese sentido. Pero uno es el dragón y el otro es el anticristo. Y la diferencia que vemos en la escritura es que las coronas o las diademas, el dragón las tiene sobre las cabezas, las 10 diademas o 10 coronas las tiene sobre las 7 cabezas. Pero el anticristo, las coronas o las diademas las tiene en los cuernos, no en las cabezas, como es el caso del dragón. Pero aparte de esta primer bestia, hay una segunda bestia. Esa segunda bestia es la bestia que ha salido de la tierra y que será el falso profeta. Esta segunda bestia solo tiene una cabeza, a diferencia de la primera bestia que tiene 7 cabezas. Y también esta segunda bestia
solo tiene 2 cuernos, mientras que la primera bestia tiene 10 cuernos. Cuando lleguemos a los versículos que estemos viendo, es la parte del falso profeta, vamos a explicar la razón de por qué 2 cuernos y qué representa o qué incidencias van a tener en relación con los 10 cuernos de la primera bestia. Esta gráfica que vamos a ver a continuación ya la habíamos visto y se refiere en ese caso al nuevo orden mundial, que se va a conocer también como Babilonia la Grande, la madre de las rameras, que va a estar siendo liderada por el dragón, que tiene las 7 cabezas con diademas y que tiene los 10 cuernos. Eso lo explicamos en esta ocasión. Y aquí vamos a ver la gráfica también de la primer bestia, siempre bajo la dirección del nuevo orden mundial y bajo la influencia o el poder del dragón. Y que esta primer bestia también tiene 7 cabezas, como ya dijimos, y tiene 10 cuernos. En las 7 cabezas, esta primer bestia tiene un nombre blasfemo, que eso lo diferencia también del dragón. Y en la siguiente gráfica tenemos la segunda bestia, siempre bajo el nuevo orden mundial, siempre Babilonia la Grande, siempre, y aquí bajo el liderazgo de la primera bestia, que es la que salió del mar, esta segunda bestia, que es el falso profeta, que es el líder religioso, va a tener una cabeza que creemos va a ser la falsa religión y 2 cuernos semejantes a los del cordero, que posiblemente hagan referencia al aspecto político y al aspecto religioso, que en resumen, la religión en ese momento será potencialmente lo que nosotros conocemos como el satanismo, que va a estar prevaleciendo en ese periodo, ya que el que está al frente va a ser el dragón. Bueno, esto es parte ya de la aclaración y de lo que quería yo compartir con ustedes. Y al final vamos a dar tiempo para preguntas o comentarios. Entonces nos tocaba ver el versículo 10 del capítulo número 13 de Apocalipsis. Y dice este versículo, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y llama la atención esta expresión que dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿En dónde? En esta expresión de que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Entonces, nos cuesta entender que esto represente la paciencia y la fe de los santos. Nos cuesta relacionar esta expresión porque quizás las palabras con que fueron escritas para nosotros se nos dificulta relacionarlas. Pero fíjense que este versículo 10, en esta primera parte, estas letras que están escritas aquí en negro, tienen que ver con una profecía del profeta Jeremías. Y cuando ya vamos al profeta Jeremías, entonces sí ya vamos a entender este versículo número 10. Como podemos apreciar, hay en el texto una advertencia a los santos de la gran tribulación. Aquí nada que ver la iglesia. Hay una advertencia a los santos de la gran tribulación de no resistirse a sus perseguidores, sino que acepten el cautiverio e incluso la muerte sin intentar defenderse. Para esto se requiere paciencia, que es lo que dice aquí. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Porque la advertencia es bien directa y es una forma en que el Señor está anticipando lo que les va a tocar vivir a los creyentes del periodo de la gran tribulación. No tiene nada que ver con la iglesia. El anticristo, aunque va a hacer esto, nunca, pero nunca, jamás
va a poder quitarle la salvación a los elegidos de la gran tribulación. No estamos hablando de los elegidos de la iglesia. Aquí estamos tratando solo los elegidos de la gran tribulación. Entonces, Él no podrá arrebatarles la salvación a ellos en ese periodo. El registro eterno de los elegidos jamás va a ser alterado, ni tampoco los que sean salvos durante el reino del anticristo le van a rendir culto al anticristo. De eso está hablando este capítulo 13 y este versículo número 10. Entonces, aquí vamos a ver la profecía. Las dos primeras líneas están tomadas en forma general de la profecía de Jeremías. Y pongámosle atención. Dios dijo por medio del profeta. Y analícelo. Y véalo. Y entonces, a la luz de lo que ya estamos viendo, comprendemos esta profecía. Y tiene que ver con este versículo 10. Los destinados a la muerte, a la muerte. Los destinados a la espada, a la espada. Los destinados al hambre, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Esto probablemente impacte nuestros pensamientos y choque con nuestra forma de pensar, porque lo que está diciendo el profeta Jeremías y que ahora lo está poniendo Juan en el escenario, es que los creyentes que van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación, muchos de ellos van a estar destinados a la muerte. Y si están destinados a la muerte, no hay forma de que escapen de la muerte. Que los que están destinados a la espada van a morir a espada. No se van a poder eludir estas situaciones. Los que estén destinados a morir de hambre, van a morir de hambre. Y los que van a ir en cautiverio, irán al cautiverio. Y digo que puede choquearnos en algún momento, porque si analizamos el carácter y la persona de nuestro Dios, jamás nosotros podríamos conciliar que Él haya preservado o haya elegido a los salvos de este periodo, unos para la muerte, otros para espada, otros para hambre y otros para cautiverio. Pero exactamente lo que dijo Jeremías es lo que está diciendo Juan. De manera que aquí podemos nuevamente ver que lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación a los creyentes no va a ser nada agradable. Nada agradable. Quizás muchos de ellos van a orar, van a clamar al Señor por misericordia, pero la profecía se tendrá que cumplir. Pero Satanás nunca podrá arrebatarles su salvación eterna. Lo que se está refiriendo aquí el profeta Jeremías es al aspecto material, al aspecto físico de la persona, pero no al aspecto espiritual. Pero sí, estos de la gran tribulación tendrán que pasar por esta experiencia. Es lo que está diciendo Juan. La bestia que sale del mar, o sea, el anticristo, va a atacar la parte externa del ser humano, de los creyentes de este periodo. Es decir, el cuerpo físico. Y los va a destruir y los va a matar. Pero la otra bestia, la que sale de la tierra, o sea, el falso profeta, también va a atacar. Solo que este no va a atacar la parte física, sino va a atacar la parte más importante. Va a atacar la parte espiritual de la persona, queriendo provocar la destrucción del alma. Y hasta ese punto, el Señor no le va a permitir ni al dragón, ni a ninguna de las dos bestias que los escogidos de los salvos del periodo de la gran tribulación se pierda ni uno solo. No se va a perder uno solo. Pero el falso profeta hará todo su mejor esfuerzo para destruir el alma de los salvos. O sea, esta segunda bestia todavía es más de temer que la primera,
puede hacer que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que sale del mar, que es el símbolo de la religión falsa. Eso sí lo va a lograr con el resto de la raza humana, pero no con los elegidos para ser salvos en la gran tribulación. Y aquí la paciencia se refiere a la resistencia, o sea, resistir todas estas situaciones. Y la fe, en este caso, se va a referir o se refiere a la fidelidad de los que están metidos o inmersos en esta situación tan complicada. O sea, va a haber resistencia y va a haber fidelidad. Bueno, siguiendo con el pasaje. Este versículo se refiere a los santos en medio de la gran tribulación y es una advertencia dirigida a los santos respecto a las persecuciones que el anticristo decretará en contra de ellos. Y aquí viene este versículo 11 que nos va a describir las características de la segunda bestia. Y es interesante verlas porque ya en el capítulo 1, este capítulo 3, de este capítulo 13, en el versículo 1 vimos la descripción de la primer bestia. En el capítulo 13, versículo 11, vamos a ver la descripción de la segunda bestia. Y dice Juan entonces, después de todo lo que hemos visto anteriormente, Juan tiene otra visión. Dice, vi otra bestia, pero esta bestia sube de la tierra, a diferencia de la que está en el versículo 1 de este capítulo que sale del mar, esta sube de la tierra. Y es este cuadro que les presenté al principio, ¿va? Que no nos vamos a detener aquí porque ya lo vimos. Juan, al mencionar una bestia, es difícil físicamente tener una imagen de cómo va a ser esa bestia. Pero una bestia es algo horrible, algo que normalmente no se ve. Esta segunda bestia que sale de la tierra solamente va a tener 2 cuernos, a diferencia de la primera bestia que tiene 10 cuernos. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Dice, y tenía 2 cuernos, pero son cuernos semejantes a los de un cordero. Miren, ¿cuántos animales hay en el reino animal que tengan 2 cuernos? ¿Por qué a Juan se le muestra que los cuernos son semejantes a los de un cordero? ¿Por qué no de un buey, de un toro, de un venado o de cualquier otro animal? ¿Por qué cuernos semejantes a los de un cordero? Es que hay un trasfondo espiritual en esto. Y hay una actitud de parte de esta segunda bestia, que es el falso profeta, de querer imitar al Cordero de Dios. Y por eso está llevando a la gente a estas enseñanzas o a estas figuras para confundirlos. 2 cuernos, dice, describe la debilidad relativa del falso profeta en comparación con el anticristo. Si el anticristo tiene 10 cuernos, va a ser mucho más poderoso que el falso profeta, que solo va a tener 2 cuernos. Recordemos que cuando hablamos de cuernos, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de reinos. Y entonces 2 reinos comparado contra 10 tienen que ser más débiles. Quien tiene 10 cuernos, lo que la hace muy inferior a la primer bestia, o sea, al líder político. El falso profeta, el líder religioso, va a ser muy inferior al líder político. Y dice Juan que también esta bestia de 2 cuernos, semejantes a un cordero,
aunque la asemeja a los cuernos como de un cordero, dice que hablaba como dragón. Nosotros no tenemos historia de que los dragones naturales hayan hablado. Los dragones no hablan. Pero a Juan se le está mostrando en esta figura que esta bestia va a hablar como dragón. En este caso, el dragón es Satanás. Entonces, el falso profeta va a hablar de acuerdo a las directrices de Satanás, que va a hablar como dragón. La tierra de la que procede esta segunda bestia, esto es interesante, véalo, se refiere simbólicamente a la tierra de Israel. Se piensa que la segunda bestia saldrá de Israel, la segunda bestia. En primer lugar, ese personaje será como un Mesías, como un Mesías. E Israel no le aceptaría a no ser que provenga de su propia tierra y fuese uno de ellos. Por eso vas a encontrar aceptación de parte de los israelitas, principalmente de aquellos que estarán todavía en oposición y en rebelión en contra de Dios. Que muchos de estos judíos van a adorar a la bestia, a la segunda bestia, porque la van a ver que procede de su tierra y que es uno de ellos. Entonces, para esta segunda bestia será fácil convencer a los judíos de ese tiempo. ¿Quién es esta otra bestia? Pues ya lo dijimos, será el falso profeta. O sea, la religión falsa, o sea, el líder religioso. Este es el último falso profeta. No va a haber otro después de él. Llamado así en Apocalipsis 16:13, Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 20:10, que promueve, este falso profeta va a promover el poder del anticristo, del falso Cristo, del líder político, lo va a promover y va a convencer al mundo para que lo adore como solo Dios debe ser adorado. O sea, uno de los papeles importantes del falso profeta es convencer al mundo que adore al anticristo de la forma como debería ser adorado solo Dios. Esta bestia será el proponente más persuasivo de la religión satánica. El anticristo será ante todo un líder político y militar, pero el falso profeta será un líder religioso. La imagen de un cordero también implica que el falso profeta será un Cristo falso, que se enmascara como el cordero verdadero. Por eso se llama anticristo. A diferencia del anticristo, o sea, el líder político, este otro anticristo, el falso profeta, no vendrá como un animal destructor y homicida, sino que va a venir como un líder que parece amable y confiable como un corderito, pero que habla como dragón. La primera bestia, recordemos, se oponía a Cristo. Por eso decimos que es el anticristo. Vea esta diferencia. La primera bestia se oponía, pero la segunda bestia imita. A diferencia de la primera que se opone, esta imita a Cristo. Él también es anticristo, porque como ya hemos visto, anti significa también en vez de o en lugar de. Este segundo personaje actuará como si fuera Cristo. Tiene dos cuernos, como los de un cordero, pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios.
Él no viene a hacer su propia voluntad, sino viene a hacer la voluntad de la primera bestia. Él va a ser un Cristo falso, un Cristo falso. O sea, él se va a encargar de la parte espiritual, mientras que el primero se va a encargar de la parte política y militar. Hablará mucho acerca del amor, este falso profeta. Y mire qué fácil que la gente vaya a caer en la trampa, porque va a hablar mucho del amor, en amar a todos, pero todo va a resultar falso. Será una bestia peligrosa, engañando a todo el mundo. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo advirtió en Mateo 7:15. Dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen hablando de amor, pero que sus actitudes no tienen nada que ver con el amor. Es solo mientras convencen a la gente. Así será este falso profeta. Va a aparecer cordero, pero bajo la figura del cordero hay escondido un lobo que va a devorar a sus adversarios. Y va a ser parte de los que van, del que va a hacer una destrucción masiva de los creyentes de ese periodo, de la gran tribulación. Con la segunda bestia se completa el triunvirato de iniquidad. El triunvirato formado por el dragón, la primer bestia, el líder político y el falso profeta. El dragón, que es Satanás, la bestia que surge del mar, el anticristo, y la bestia que surge de la tierra, el falso profeta. Estos tres van a conformar ese triunvirato de iniquidad. Es importante ver a estas alturas de este estudio el paralelismo que se va a observar entre los dos testigos del capítulo 11, denominados los dos olivos, enviados por Dios para hacer manifestaciones sobrenaturales en los últimos 3,5 años. Paralelamente, va a estar la actividad del anticristo y la bestia enviados por Satanás, obrando en el mismo periodo, o sea, los mismos 3,5 años, finales de la semana 70, y haciendo señales sobrenaturales, al igual que los dos olivos, confundiendo a la gente. Si nosotros estamos convencidos por lo que dice la Biblia, que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, se va a encarnar en la primer bestia, que es el líder político, como él no tiene el atributo que Dios tiene de ser omnipresente, él no podría encarnarse en la segunda bestia, porque él no tiene ese atributo. Él va a estar encarnado en la primer bestia. Entonces, ¿quién se encarna en la segunda bestia? Bueno, creemos que la segunda bestia va a ser poseída por un demonio de alta jerarquía y quizás podría ser el rey del abismo, o sea, Apolión, el rey del abismo, encarnado en la segunda bestia. Y eso nos lo dice Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, las más altas jerarquías del infierno estarán representadas en la primera y en la segunda bestia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primario de hacer que el mundo adore a la primera bestia y también para matar a los judíos que se rebelen en contra de ella, que no lo van a adorar ni se van a dejar marcar,
y para matar al mundo de los gentiles que tampoco se dejen marcar ni reciban el sello de la bestia. Pero en el fondo lo que quieren estas dos bestias hacer es impedir y destruir el reino de Cristo. Sabiendo que el reino de Cristo está por llegar, quieren anticiparse para destruir y para que el Señor no tome posesión de su reinado. Y estarán preparando al mundo para hacer una guerra como nunca ha habido en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel. Su propósito es que todo el mundo esté contra Dios y contra su Cristo, contra su revelación y contra su pueblo. En síntesis, su propósito es triunfar en este empeño, pero en realidad, como lo muestra Apocalipsis, Cristo es quien vence al dragón y a sus seguidores. Y eso lo ignora Satanás, o está tratando de ignorarlo, pero ya está sentenciado, ya está determinado por Dios que su hijo, el Mesías, va a destruir no solo a Satanás, sino que a las dos bestias y a sus seguidores, para dar final a la historia del mundo actual. El versículo 12 de Apocalipsis 13 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién? La segunda bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué más va a hacer? Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí cuando Juan habla de que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, no se está refiriendo en términos absolutos, sino relativos. Solo aquellos que se dejen marcar van a ser los que van a adorar a la primer bestia. El falso profeta evidentemente hará funcionar su capacidad persuasiva para conseguir que los habitantes de la tierra rindan culto al anticristo, que en realidad significa adorar a Satanás. O sea, va a ser un culto satánico, una adoración satánica en esa segunda mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. Va a ser algo espantoso. Porque se imaginan ustedes que no solamente va a ser Satanás y las dos bestias, estarán detrás de ellos miles de millones de demonios que estarán sobre la tierra incitando a la gente para adorar a Satanás. O sea, la tierra va a ser invadida como nunca antes por todas las huestes infernales. Vimos que cuando Satanás se le dio la llave para abrir la puerta del pozo del abismo, dejó salir a todos aquellos demonios que desde su revelación en contra de Dios fueron encerrados en ese lugar. Pero para este momento ya todos ellos estarán sobre la tierra. Y se pueden imaginar esos demonios que han estado encarcelados por cientos de miles de años, con qué furia saldrán y estarán destruyendo a la humanidad. Pero que no van a poder tocar a los creyentes, porque los creyentes tendrán la protección de parte de Dios cuando el Señor los ha sellado. Por eso vimos en uno de los capítulos que esas langostas solo van a tener capacidad de hacer sufrir por 5 meses a los sellados, no a los no sellados, solo a los sellados. Entonces, a los que ellos van a estar adorando, ellos mismos van a ser sus verdugos. Y suena irrazonable, suena ilógico, suena, perdone la expresión, suena estúpido que alguien esté adorando al que le está causando tanto daño. Pero como van a estar ciegos espiritualmente, no se van a dar cuenta.
Así como el Espíritu Santo glorifica a Cristo en la tierra y convence a los seres humanos para que miren al Mesías para ser salvos, de la misma manera el falso profeta, la segunda bestia, persuadirá a los moradores de la tierra para que honren al anticristo y adoren a Satanás. En otras palabras, la humanidad va a ser engañada en una forma, pero espectacular, increíble. Juan vio como una herida supuestamente mortal, que fue sanada. Esto revelará que ambas, la primera y la segunda bestia, son sanadores que van a obrar milagros. Pero esa será la gran mentira y el gran engaño que vendrá en este mundo y que será creído por toda la población que no quiso adorar al Señor, que no se arrepintió, que no aprovechó las oportunidades que el Señor les ha brindado para que salieran de esa crisis. Van a ser engañados de esta forma. Versículo número 13 del capítulo 13. Dice, también hace grandes señales. ¿Quién? La segunda bestia, el falso profeta, el líder religioso. Va a ser grandes, no solo señales, grandes señales. De tal manera, dice, que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es increíble, hermanos. Obviamente que con esas señales, la gente va a creer que es el Mesías, porque se va a estar imitando a Cristo. Cuando vean que públicamente esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra, todos caerán rendidos a sus pies. Este falso profeta obra señales y milagros. El Señor Jesús nos advirtió hablando de esa persona que vendrá en un día futuro. En su engaño va a llegar a imitar al profeta Elías al hacer bajar fuego del cielo. O sea que aquí vamos a tener un doble escenario, una doble imitación, porque va a ser también como la combinación de Janes y Jambres. ¿Quién fueron Janes y Jambres? Aquellos hechiceros que Faraón mandó a llamar cuando Moisés llegó y que empezó a hacer milagros. Llamó a estos hechiceros y ellos también empezaron a imitar los milagros que hacía Moisés por el poder de Dios. Por lo cual el faraón quedó turbado, engañado, a merced de la hechicería, de los hechiceros estos. Hay quienes creen que los milagros son evidencia de que Dios está actuando. No siempre. Satanás hace milagros, entre comillas. Esto no siempre es verdad. Debe recordarse que los hechiceros en Egipto fueron capaces de, por lo menos, 3 cosas. Producir culebras, según Éxodo 7:11. Convertir agua en sangre, Éxodo 7:22. Y hacer aparecer ranas sobre la tierra de Egipto, Éxodo 8:7. Eso hicieron los hechiceros. Eso es lo que va a hacer el falso profeta, la segunda bestia, en el periodo de la gran tribulación. Y la gente quedará asombrada de ver esos supuestos milagros. Dios instruye a Moisés para que diga a los israelitas que deben rechazar al falso profeta, que anuncia señales milagrosas y maravillas con el fin de adorar a otros dioses. Y vea cómo el Señor nos advirtió desde hace cientos de miles de años en el libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 13:1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños
y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice el versículo 3 del capítulo 13 de Deuteronomio. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios estará probando. O sea, no nos dejemos entusiasmar o engatusar por supuestos milagros, por cosas sobrenaturales. Veamos si proceden de Dios, porque Satanás es padre de mentira, es mentiroso y siempre ha engañado. Nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos permitir que ninguno de estos falsos profetas nos engañe, porque Dios nos está probando. Cuidado, es peligroso, sumamente peligroso en el sentido espiritual. A esos profetas hay que darles muerte. Y no lo digo yo. Lo dijo Dios siempre en Deuteronomio 13:5. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Jehová vuestro Dios, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal de en medio de ti. Por supuesto que yo no le estoy diciendo que usted agarre un revólver y vaya a matar a un falso profeta. No se está refiriendo a eso. Dele muerte de su alma, de su pensamiento. Mátelo. Que no entre a perjudicar su creencia, su fe. No se deje convencer de los falsos profetas. La palabra de Dios es clarísima y advierte también, porque Dios nos debe de probar. Bueno, sigamos. Apocalipsis 13:14. Dice, y engaña. Mire, yo se lo puse en rojo y subrayado. Engaña. ¿A quién? A los moradores de la tierra. ¿Y cómo los engaña? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Yo me pregunto, ¿quién le permitió al falso profeta hacer estas señales? Obviamente que no fue Dios, porque Dios no engaña a nadie. Recordemos que Satanás le dio todo su poder y toda su autoridad a esta segunda bestia, y entonces esta también engaña con las señales que Satanás le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Jamás Dios haría esto. Aquí se está refiriendo al dragón, a Satanás, que le ha permitido a la segunda bestia, al falso profeta, hacer estas señales y también hacer una imagen del anticristo, la primera bestia, para que todo el mundo le adore. Pobres, verdaderamente pobres los creyentes del periodo de la gran tribulación. Tendrán que pasar por pruebas, pero bien complicadas, que si su fe no está bien fundamentada en la palabra de Dios, podrían caer, podrían caer. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento y en cierto sentido representa la institución profética.
Además, Elías es mencionado como el precursor del Mesías. Y dice Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías. No dice al falso profeta. Claramente dice que va a mandar al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. También los dos testigos de Apocalipsis 11 reciben poder sobrenatural para realizar señales sorprendentes, respaldados en la palabra de Dios. El falso profeta, como agente satánico, procurará imitar a los hombres de Dios a través de las señales que es capaz de hacer con el fin de engañar a la humanidad. O sea, son días difíciles los que vienen para la humanidad, hermano. Realmente difíciles. Yo creo que si Satanás actuara de esta manera en este tiempo que estamos viviendo, muchos de los que asisten a diferentes iglesias o congregaciones cristianas caerían. Porque mucha gente anda tras lo sobrenatural y no disciernen qué procede de Dios y qué procede de Satanás. Apocalipsis 13:15. Otra vez, mire, y se le permitió, no por Dios, sino que por Satanás, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase. Miren, se lo señalé en rojo y en celeste, con fondo celeste. Infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase. Pero también para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso podemos decir con toda la solvencia necesaria que esa permisión no es de parte de Dios. Porque Dios jamás permitiría que una imagen hablara para que se le adorase a la imagen, ni tampoco para que matara. Este tiene que ser el dragón. Ahora, hermanos, uno se pone a pensar, la Biblia claramente dice que los ídolos no hablan, ¿verdad que no hablan? ¿Usted alguna vez ha visto algún ídolo que hable? ¿Verdad que no? Ahora, hay contradicción entonces en la Biblia cuando aquí dice que esta imagen va a hablar, o qué es lo que va a suceder. Porque ahí claramente está diciendo Juan que se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable. Busquemos entonces más información. Este ídolo será diferente a los demás ídolos. Isaías y todos los demás profetas han mencionado que los ídolos no pueden hablar, no pueden hablar. El apóstol Pablo también hace referencia a este tema, pero aquí Juan describe lo que él vio, un ídolo que habla, que va a hablar. Es probable que en ese tiempo, en esa situación, en esas condiciones, se convocarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen. Y ellos llegarán a la conclusión que están ante algo incomprensible, algo inexplicable, y van a decir que es un milagro. ¿Quiénes van a decir esto? Los científicos. Ante esas declaraciones, el mundo estará de rodillas. Pero ¿qué es lo que puede suceder o va a suceder? Se ha sugerido que el hablar de la bestia será un acto de ventriloquía. Se dice que tal práctica era frecuente entre las religiones paganas del Asia Menor e incluso dentro del Imperio Romano se practicaba la ventriloquía. Las prácticas fraudulentas de las religiones paganas son innegables. ¿Usted ha oído
a un muñeco de esos que manejan los ventrílocos, ¿va? Y hablan y dicen un montón de cosas. Y uno dice, ¿y cómo hace ese muñeco para hablar? El muñeco no habla, el que está hablando es el que lo está manipulando. Así Satanás estará manipulando a su muñeco, la imagen de esa bestia. El uso de la magia, de la hechicería y la brujería y el satanismo en general han caracterizado a muchas de las religiones falsas. Por eso es que hay muchos seguidores dentro de las diferentes religiones, porque han sido engañados. No digamos en la hechicería, donde supuestamente hay un medium donde se presenta el espíritu del abuelito de aquella persona que quiere consultar, o el papá, y cree la persona que está hablando con el espíritu de su abuelito o de su papá o de su hijo, y lo que está ahí detrás es un demonio y está engañando a la gente. Eso es lo que va a prevalecer en este periodo de la gran tribulación. El salmista lo dice claramente en el Salmo 115:5. Tienen boca, mas no hablan. Aquí no está equivocado Dios. Aquí no está equivocado el salmista. Aquí está ratificando contundentemente que los ídolos no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Y usted puede leer todo el Salmo 115 y ahí se describe todo lo que los ídolos no pueden hacer. Ahora, qué curioso que en la semana 70, en la segunda parte, hay una imagen que sí va a hablar, contradiciendo tantos textos bíblicos como que si Dios se hubiera equivocado. Pero es un engaño. Recuérdese que Satanás va a hacer uso del engaño en todos sus actos. Aquí vamos a ver algo similar al caso del rey Nabucodonosor, del imperio babilónico, que quiso obligar a los 3 jóvenes israelitas para que adoraran a su imagen, lo cual estos 3 amigos de Daniel, esos 3 jóvenes israelitas, por sus convicciones tan profundas, por haber tenido arraigada en su vida, en su corazón, en su mente, la palabra de Dios, no se dejaron impresionar y jamás adoraron a la imagen de Nabucodonosor. Prefirieron morir antes que adorar a la imagen de Nabucodonosor. Creo que Daniel, tienes una pregunta. Puedes hacerla. ¿Daniel? ¿No? No, pastor. Ok, pensé que tenías alguna pregunta, perdón. Entonces, estos 3 jóvenes israelitas son símbolo de los creyentes en el periodo de la gran tribulación. Los que no se van a dejar marcar por la bestia y que tampoco van a adorar a la imagen de la bestia. Eso simbolizan estos 3 jóvenes israelitas. Pero todo el mundo de los babilonios y de aquellos que adoraron la imagen de Nabucodonosor son figura de los que en la gran tribulación van a adorar la imagen de la bestia. En este caso, Nabucodonosor es tipo de la bestia. Y el pregonero de Nabucodonosor, que fue aquel que fue a denunciar a los 3 jóvenes y que el rey le dijo, cuando suene la flauta y el tamboril, ustedes tienen que postrarse. Ese pregonero es tipo del falso profeta del periodo de la gran tribulación, y los 3 jóvenes representan a la nación judía también. Versículo 16. Aquí nos estamos acercando a unos textos bien interesantes. Dice, y hacía que todos, excepto los que no se dejan marcar, hacía que todos, pequeños y grandes, o sea, niños y adultos, ricos y pobres de todas las clases sociales, libres y esclavos, todos, dice, hacía que todos estos grupos se les pusiese una marca
una marca. No dice nombre, dice una marca en la mano derecha o en la frente. Notemos los términos que usa Juan, porque a veces confundimos. Aquí está hablando Juan de una marca, no de un nombre, porque en los siguientes versículos vamos a ver parte de esto. La segunda bestia es responsable de poner el sello o la marca de la primera bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores. Eso será solamente en el periodo de la gran tribulación. Mucha gente cree que hoy cualquiera que tenga una tarjeta de crédito es que ya tiene la marca. Eso solo va a ser en el periodo de la gran tribulación. Antes no puede ser porque sería echar por tierra la profecía. Dios pone su sello de identificación en sus redimidos como señal de que pertenece a Él por toda la eternidad. Esto aplica para la iglesia hoy en día, pero también va a aplicar para la gran tribulación, para aquellos que el Señor va a sellar, que ya tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo, a los que van a ser salvos también en la gran tribulación. Bueno, dice el versículo 17, que esta bestia, luego que ponga la marca en las personas, en todo el mundo, de todos los estratos sociales, económicos, políticos o religiosos, va a ser que ninguno de ellos pueda comprar ni vender. Esto va a ser gravísimo. No van a poder comprar ni vender. ¿Comprar ni vender qué? Cualquier artículo. No van a poder comprar alimentos, no van a poder comprar ni vender medicinas, no van a poder comprar ni vender servicios médicos, hospitalarios, nada, absolutamente nada. No van a poder comprar ni vender. O sea, quiere decir que en ese periodo van a haber personas que probablemente van a ser empresarios que tendrán sus negocios y que van a vender o productos o servicios, pero que se van a convertir y no les van a permitir vender porque no se dejaron marcar. Pero la pregunta sería, ¿cómo podría un gobierno mundial, global, controlar quién vende o compra si no es con alguna clase de chip o una tarjeta de crédito especial o un código de barras? Si nosotros nos ubicamos históricamente en el tiempo que Juan recibe esta profecía, cuando no existían chips, no existían tarjetas de crédito, no existían código de barra, ¿cuál sería el pensamiento de los creyentes de aquel tiempo si para ellos era desconocido estos instrumentos? ¿No podría ser que nosotros también estemos pensando en esas tres clases de marca y que no estemos comprendiendo lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación? Vamos a ver. Dice, sino los únicos que van a poder comprar y vender serán los que tengan la marca. Se los subrayo para resaltarlo y se los marco en celeste. El que tenga la marca. Entonces veamos algo con respecto a la marca. Marca del anticristo. Algunos sugieren que es un microchip implantado en la frente o una marca invisible o visible. Otros piensan que podría ser la tarjeta de crédito de uno o una tarjeta de débito. Pero vean lo siguiente. Existe hoy en día el implante de un microchip o esas marcas visibles a simple vista, pero que por tipo de una luz se hacen visibles. Hoy en día ya no extrañan a nadie, pero no podemos decir que este procedimiento es el cumplimiento de la profecía hoy.
pero demuestra que la marca de la bestia puede y será una realidad un día. Eso va a ser. O sea, eso no va a dejar de tener su cumplimiento. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Esta es una imagen de alguien que se está implantando un chip, mire, con una jeringa. El chip es del tamaño como de un arroz y fácilmente puede ser implantado en la mano. Este es un caso de una persona que está implantando un chip. Hoy, el día de hoy, por razones puramente de seguridad, muchas personas se implantan un chip por seguridad. Un código de barras es algo similar a esto. Eso lo conocemos el día de hoy. Y algunos dicen que puede ser esta la marca que se va a implantar en el periodo de la gran tribulación. O bien, el día de hoy, todos quizás tenemos una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Pero mire, tal vez no hemos considerado que en la semana 70, con los avances tecnológicos que estamos viviendo y que somos testigos, puede ser que vaya a existir un sistema tecnológico futuro para identificar a los cristianos o a los no creyentes. Algo que no conocemos nosotros el día de hoy. Por eso hacía mención que en la historia, cuando se dio esta profecía hace más de 2000 años o como 2000 años, Juan y todos los cristianos de ese tiempo nunca se pusieron a pensar en un chip, un código de barras o en una tarjeta de crédito, porque no existían, era desconocido. Puede ser que para nosotros el día de hoy sea algo desconocido por los avances tecnológicos y que no está revelado claramente en la Biblia cuál va a ser, cómo va a ser esa marca, pero puede ser algo de acuerdo con la tecnología que se está viviendo. Sin embargo, la realidad clara del pasaje y aplicable a la mayoría de los cristianos que han existido es que existe discriminación social contra los cristianos que buscan seguir y ser fieles a Dios por encima de todas las cosas. Bueno, que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Si no es la marca, el nombre de la bestia. El nombre de la bestia, marca y nombre. Miren, se los marco en el mismo color para que lo vea. El nombre de la bestia. ¿Quién sabe el día de hoy el nombre de la bestia? Ninguno. Algunos han dicho que fue Nerón. Otros han dicho que fue Hitler. Otros han dicho que fue Barack Obama. Otros han dicho que fue Mussolini. Otros han dicho que ha sido un papa. Y hay un montón de conjeturas. Pero no se puede saber el nombre de la bestia si no sabemos el número de la bestia. Entonces tenemos marca, nombre y número. Número de su nombre. Y vea lo que dice aquí Juan en relación a esto. Esta situación dramática e impactante llevará al mundo a reconocer y adorar a la bestia. La bestia, el anticristo, unificará la religión y el comercio en todo el mundo y establecerá por ley que será necesario tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar y para vender. 18. Versículo 18 del capítulo 13. Aquí hay sabiduría. Claro, lo dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. El que tiene entendimiento, cuente, no dice el nombre, el número de la bestia. Pues es número de hombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Es número de hombre.
6, 6, 6. El 6 es el número del hombre. Pueden ser 3 hombres, 3 seises. Si pensáramos un poco argumentando, podríamos decir el dragón, el líder político y el líder religioso. El líder religioso y el líder político van a ser hombres, pero este no. Este no es hombre. Y su número es 666. No perdamos de vista que la Biblia dice claramente que las cosas reveladas por Dios son para sus hijos, sus profetas, las reveladas. Pero las no reveladas son un misterio de Dios. Así como la iglesia, el surgimiento de la iglesia, no fue revelado a los patriarcas, a la gente del Antiguo Testamento, y por mucho que indagaron, nunca llegaron a establecer el surgimiento de la iglesia porque era un secreto de Dios. Puede ser que esto no lo entendamos nosotros porque la revelación va a ser para el periodo de la gran tribulación. Entonces nosotros solo podemos conjeturar. El número 6 está justo por debajo del número perfecto de Dios, que es el 7, por lo cual representa la imperfección humana. El anticristo será el humano más poderoso que el mundo habrá conocido, pero no dejará de ser un hombre o un 6. La expresión máxima del poder humano y demoníaco es el 6, porque no es perfecto como el de Dios. La repetición triple del 6, del número 6, será una forma específica de identificarlo por el valor numérico de un nombre humano que podría equivaler a 666. En muchos lenguajes, incluido el hebreo, el griego y el latín, las letras tienen equivalentes numéricos. No es prudente especular sobre algo que no está revelado. No es prudente. El acercamiento más sensato al texto de Apocalipsis 13:18 es aquel que entiende que Juan se está refiriendo al anticristo escatológico, quien como tal aún no ha hecho su aparición en el escenario de la historia. O sea, por lo menos públicamente al día de hoy no ha hecho su aparición en el escenario de la historia. Puede ser que exista, pero no ha hecho su aparición. Cuando aparezca, las letras que componen su nombre, si se convierten en dígitos, van a totalizar 666. Cuando aparezca. Puesto que Juan está hablando de un personaje futuro. No era Hitler, no era Mussolini, no era Nerón, no era ninguno de estos personajes. La primera bestia, el anticristo, será de origen gentil. Vimos que la segunda es probable y va a ser de origen judío. Él será el príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26, cuyo pueblo destruye la ciudad y el santuario. También será el rey soberbio descrito en Daniel 11:36 al 45. La bestia que surge de la tierra o falso profeta, es probable que esta segunda bestia o falso profeta sea de ascendencia judía. Los estudiosos serios de las escrituras practican una exégesis seria y una hermenéutica equilibrada. Muy bien, hermanos, ya hemos llegado al final de nuestro estudio. La próxima semana, primero Dios, si estamos todavía sobre esta tierra, si Dios así lo quiere, estaremos iniciando el estudio del capítulo número 14, interesantísimo también. Así es que dejamos el tiempo, terminamos acá y dejamos el tiempo a los hermanos por si quieren hacer alguna pregunta del tema o quieren